¿A quién necesitas perdonar en tu vida? ¿En qué etapa del proceso del perdón estás? ¿Qué mentira has creído acerca de cómo funciona el perdón que te ha tenido cautivo? Bueno, estas 3 preguntas creo que son sumamente valiosas como para dejarlo simplemente en una mención. Creo que hay que tenerlas ahí presentes para practicar cómo perdonar. La número 1 dice, ¿a quién necesitas perdonar en tu vida? Sí, necesitamos tal vez hacer un reajuste ahí en relación con las personas que en nuestra historia nos lastimaron, nos hicieron daño. Y Dios quiere sanar esa parte de nuestro corazón. ¿O en qué etapa del proceso del perdón estás? Posiblemente ni siquiera habíamos pensado en alguna de las etapas que mencionamos. La etapa 1 como la acción de perdonar, que es una decisión, un acto de la voluntad. O la etapa 2, iniciar el proceso de continuar perdonando. Es donde tu elección de perdonar comienza luego de un tiempo para alinearse con tus emociones, porque muchas veces nuestras emociones no están de acuerdo con esa decisión y no nos nace, dijimos eso, ¿verdad? No nos nace perdonar o seguir perdonando a la persona. Pero esto no es de un sentimiento, ni tampoco de que nos nazca. Es una cuestión de obediencia a nuestro Dios, y aunque es un proceso difícil, por eso es que necesitamos depender de nuestro Dios para que Él nos dé su fuerza, para que Él nos dé la llenura de su espíritu para poder ejercer estas acciones de perdón. O tal vez la etapa 3, cuando ya decimos este proceso está completado, perdonado, ya se acabó. El Espíritu de Dios alinea tu elección de obedecer a Dios al perdonar con la experiencia emocional de sentir gozo genuino cuando ocurren bendiciones en la vida de esa persona que te lastimó. Así que quizás quieres tomar una libreta o una tarjeta y anotar estas preguntas confrontadoras. ¿A quién necesitas perdonar en tu vida? ¿En qué etapa del proceso del perdón estás? ¿Y qué mentira has creído de cómo funciona el perdón que te ha tenido cautivo? Dice el pastor Chip que estas son preguntas muy fuertes. Y dice, te animo a que hables con un amigo de confianza o con un consejero, especialmente en casos de abuso, para empezar tu camino de bendición hacia aquellos que te han perseguido. No dejes que su maldad se infiltre en tu corazón. No dejes que su maldad se infiltre en tu corazón. Sí, porque a veces tenemos esa maldad allí repasando y repasando y recordando y con el remordimiento y el rencor a todo lo que da. Y bueno, ya lo hemos dicho y ya sabemos, los únicos que nos estamos haciendo daño somos nosotros. Y Dios quiere romper toda esta maraña de cadenas que nos han atado por mucho tiempo. Quiere que saquemos eso de nuestro corazón y que tengamos esa libertad que Él nos prometió. Y dice el pastor que especialmente cuando hay abuso sexual o algún abuso de violencia en nuestro cuerpo, hacia nuestro cuerpo de alguien, y que ha estado ahí en el recuerdo y que nos ha estado lastimando, que hablemos con un consejero. Y sí, efectivamente eso ayuda mucho, a hablar con un consejero o también con un amigo de confianza. Pero ya en estos casos que te menciono, sí creo que el consejero es muy importante porque él tiene otras herramientas para ayudarnos a resolver este tipo de cuestiones profundas, de sanidad profunda. Te podría platicar así literal decenas de historias en que como pastor me he sentado con personas, amigos míos, ovejas, alumnos, y que me han platicado su historia y que por motivo de
cuidado de sus personas no te los menciono porque no estaría bien hablar de lo que ellos me confiaron, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero lo que sí te puedo decir es que estas personas estaban buscando salud, ser sanadas. Necesitaban restauración en su corazón, en sus emociones, en su alma. Y es necesario justamente que alguien nos escuche, saquemos con alguien ese dolor. Hubo personas que me han dicho, no te imaginas cuántas décadas guardé esto en mi corazón por la vergüenza que me atormentaba. Y en alguna clase surgía el tema de la gracia de Dios, de cómo Dios nos saca de nuestros dolores, cómo la gracia de Dios nos levanta, cómo el perdón y el amor de Dios resucitan al muerto espiritualmente y cómo es efectivamente que el amor bondadoso, la ternura paternal de nuestro Dios hace una diferencia. Entonces, varias personas que platicaron conmigo me decían, han sido años de cárcel que he vivido atormentado por esto. Y Dios no quiere que vivamos así. Quiere que vivamos en libertad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego explica el Evangelio de Juan, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que lo siguieran. Entonces, Jesús nos prometió una vida plena, abundante. Y eso no es falso. La promesa de Jesús de que tú y yo podemos tener libertad, vida en abundancia, gozo completo, esto es cierto. Y hacia allá es donde tenemos que caminar y dirigirnos y vivir. Así que quiero cerrar este devocional contigo, compartiéndote algunas cuantas cosas más que nos comparte el pastor Chip. Dice, ¿qué significa bendecir a tu enemigo? Detente un momento a pensar, ¿qué significa bendecir a tu enemigo? Luego, en el aspecto de obediencia, ¿cuál es el aspecto más difícil de perdonar a quien te ha hecho mal o está dirigiendo mal en contra tuya? Sí, porque a veces no son solo recuerdos, puede ser que ahora mismo hay alguien, hay una persona que está dirigiendo el mal en contra tuya. Y dice aquí el pastor, pídele a Dios que remueva cualquier amargura y que te dé la fortaleza de comenzar el camino hacia el perdón. Sí, tenemos que ir con Dios. Todas estas situaciones críticas y dolorosas en nuestra vida son oportunidades para ir con Dios. Son puertas que se nos abren para accesar a Dios y decirle la mera verdad. Él no se va a espantar ni se va a esconder de nosotros. No nos va a rechazar. Nos va a aceptar con su bondadoso corazón para restaurarnos, amarnos y perdonarnos. Dice aquí el pastor, ora por tu enemigo, ora hoy por tu enemigo. Escoge obedecer a Dios, ya sea que sientas o no hacerlo. También dice, escribe el versículo de Mateo 5:43 al 48 en una hoja, en una tarjeta, en algún lugar. Léelo y ora sobre este versículo durante toda esta semana. Eso es muy práctico, ¿no? Tomar la palabra de Dios y orar y decirle, Señor, mira, la verdad es que me estás pidiendo cosas que mi propia naturaleza no quiere obedecerte, pero te quiero también decir que me ayudes a obedecerte, a amarte y a hacer lo que tú me digas. Así que, ¿qué tal si ponemos estas acciones en práctica? Elige hoy el perdonar a la persona que te lastimó si es que aún no lo has hecho. Y Dios va a continuar haciendo esa transformación en tu corazón. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.